planteamos por qué nosotros considerábamos que era muy importante la demanda de la desmilitarización para ubicar la responsabilidad del Estado, porque ya teníamos claridad de que esto era una estrategia de terror contra la población y que en realidad esto tenía que ver, ¿verdad?, con el miedo del Estado a la crisis económica que se estaba gestando. Y de los narcos, pues sí, que sí lo sabían, que no los estaban compartiendo. Y se gana el debate, el encuentro sale con un posicionamiento claro de rechazo al proceso de militarización, y de ese encuentro se va a la universidad. Ya después en la marcha se va a la Universidad de Morelos y los estudiantes de Morelos exigen la desmilitarización inmediata, y llegan los estudiantes y llega la caravana de Sicilia aquí y exigen desmilitarización, y en un foro y en las discusiones que se tuvieron se planteó la desmilitarización y llegaron a Ciudad Juárez, y el encuentro del pacto fue: queremos desmilitarización inmediata. Y había un gran conflicto, porque en ese movimiento había sectores que ya tenían planteado dialogar con el gobierno mexicano, dialogar para tratar de incidir. Pues yo creo que esa es la estrategia, ¿no? La política de incidencia en las autoridades para tratar de revertir el proceso de militarización o la guerra que estábamos viviendo. Pero no había un señalamiento directo al Estado como responsable. Nosotros, en Ciudad Juárez, después del asesinato de 15 vecinos ahí en el fraccionamiento Villas de Salvarca, dijimos que con el gobierno mexicano ni pacto ni diálogo. Ya nosotros no podíamos tener ni pacto ni diálogo, porque nos quedaba muy claro que era lo que estaba haciendo. La mayoría de las organizaciones que están acostumbradas a buscar recursos económicos fueron y se sentaron a las mesas de Todos Somos Juárez para repartirse el dinero que estaba dando el gobierno mexicano, para aminorar la problemática que está viviendo Ciudad Juárez. Pero nosotros entendíamos que el proceso es tan agudo que esto ya no es algo que vaya a parar, o que el Estado mexicano en algún momento vaya a detener, ¿no? O sea, esto va creciendo, y la única posibilidad que tenemos es pararlo nosotros. Y para pararlo necesitamos lograr la unidad de todos aquellos que tienen claridad de que en primera instancia de lo que está pasando en el país, mediante un eje en específico y en la diferencia, para poder luchar y poder informar a la sociedad y ser un polo, un referente de lucha, para que el discurso de la mano dura del Estado mexicano y sus exposiciones de armas y su fomento a la guerra no prospere, y la sociedad tenga un referente de lucha a nivel nacional que le permita, en el contexto de un estallido social que nosotros consideramos que puede ser inminente, por dónde luchar, y nosotros poder señalar dónde está la matriz de la violencia que estamos viviendo, y no que ellos mismos terminen matándose a sí mismos y exigiendo que empiecen a colgar a la gente como lo hacían los fascistas en Italia o los nazis en Alemania, y que al final de cuentas, mediante mecanismos que tengan analogía con las guerras civiles, nos terminemos por matar nosotros mismos, y esos cabrones continúen igual, carcajeándose de la risa de nosotros. El pacto llega, se desconoce, como bien lo decía la compañera, y nosotros nos sostenemos y decimos: el pacto va, y nosotros honramos la palabra de quienes fueron a firmar a Ciudad Juárez y a decir que estaban en contra de la militarización, y es lo que hemos ido impulsando. Fueron pocas las organizaciones, porque les dio miedo, hay que decirlo, que nos respaldaron en ese primer momento. Pastoral Obrera, el colectivo de estudiantes que surge a partir de la agresión al compañero Darío Álvarez Corrapio, la Coordinadora Metropolitana, con las organizaciones que participan, el Partido Obrero Socialista, la Liga de Unidad Socialista, el Periódico El Comienzo, el colectivo Radio, la LTS, no sé cuántas organizaciones se me vayan por ahí, y otras que se han ido sumando con los compañeros del MEI, etc. Y decidimos que era muy importante mantener ese polo, ese referente de lucha, y articularlo a nivel nacional para poder responder si nos agreden a ustedes o si nos agreden a nosotros. Eso fue lo que permitió, por ejemplo, que la represión de estos pasados días, donde golpearon a varios compañeros, no termináramos presos, porque hubo organizaciones de derechos humanos, porque hubo organizaciones que salieron a las calles en ciudades tan lejanas como
como para nosotros el Distrito Federal, o Los Ángeles, El Paso, Texas, compañeros de Chicago, de Nueva York, de Canadá, del País Vasco, que han ido brindando solidaridad a nuestra ciudad para los pocos que aún permanecen en las calles y poder trasladar una experiencia de lucha de cómo enfrentarlo. Yo veo, por ejemplo, que hay desesperación porque no está la gran cantidad de la gente en las calles tratando de detener esta guerra. Y nosotros nos planteamos eso en algún momento, ¿por qué la gente no sale a las calles y los están matando? Para nosotros era obvio, había una política de terror. Cuando empiezan a desplazar a la gente en las calles, el terror paraliza y no se sale. Entonces, tratando de comprender eso, creemos que tenemos una mayor responsabilidad los que nos mantenemos, incluso para seguridad de nosotros, mantenernos organizados, unidos y en las calles, porque eso de cierta manera es nuestro boleto que nos pueda mantener un poco más de tiempo vivos para que el movimiento pueda crecer a nivel nacional. Bueno, pero se desconoce el pacto, se da el diálogo en Chapultepec y la gente queda decepcionada. Queda decepcionada, pero compañeros, pero hubo personas que no aceptaron ese diálogo y que el movimiento se empieza a rearticular y que hay un sector de izquierda del movimiento por paz, por justicia y dignidad que regresa a Juárez y que dice, venimos por los documentos del pacto de Ciudad Juárez. Y compañeros, nosotros les dijimos, qué bueno que vinieron, aquí los tenemos guardados y seguimos impulsándolos y vámonos otra vez de nuevo. A todo ese sector hay un encuentro y se está convocando incluso en estos días 19 a ese encuentro y sin recelos, porque lo que tenemos enfrente no estamos para rencillas, mucho menos, vámonos por delante y si nos reencontramos en un proceso democrático hay que hacerlo. Pero para entrar a ese movimiento y evitar que las tentaciones antidemocráticas, para evitar que las personalidades usurpen el movimiento, para evitar que un grupo hegemonice la toma de decisiones, los que estamos optando por una lucha más democrática debemos ir organizados. Y esta es la finalidad de este encuentro, de que cuando vayamos con ese otro núcleo de compañeros a dar una lucha, le tenemos que decir, sí compañero, no hay bronca, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero de aquí para el real, la toma de decisiones de manera democrática, la toma de decisiones nos debe incluir a todos, ¿sí? Y que sepan que hay un sector que no estamos dispuestos a negociar con el Estado absolutamente nada, porque el Estado nos está empagando el dedo en la boca. ¿Cuándo se tiene que negociar con el Estado? No estamos exprofeso negándonos al diálogo. ¿Cuál es, nosotros consideramos, el gesto de buena voluntad que el Estado mexicano tiene que hacer para poder ir a dialogar con ellos? Que retire al ejército y a la PPP de las calles. Cuando quiera hacer eso, cuando lo haga, entonces ya nos ponemos a dialogar, pero mientras eso no se dé, pues no hay condiciones. O sea, no puedes dialogar cuando te están apuntando y te están disparando. O sea, ¿dónde quedaría, por ejemplo, el pinche balazo que recibió Darío? ¿De qué sirvió que muriera nuestra compañera Josefina Reyes y los demás compañeros? ¿De qué sirve entonces la muerte de más de 40,000 personas si al final de cuentas los asesinos que están realizando eso no echan atrás su estrategia? De ahí la importancia de este encuentro. Bueno, creemos que estar en contra de la militarización es reconocer que esto es una política de Estado, reconocer que hay una estrategia de medios muy canija y que necesitamos coordinarnos en distintas áreas para ir avanzando. Si no podemos hacer grandes asambleas para ponernos de acuerdo en sus espacios, en sus lugares, coordinarnos en este gran referente nacional que se pretende constituir aquí. Me he extendido bastante, espero no aburrido, y solo decirles que a nosotros nos queda algo claro. Si nos paramos, los pocos que queden en Juárez en las calles, si dejamos de salir a las calles después de lo que ha pasado, corremos más riesgo. Y si salimos, estamos en igual riesgo. Por eso es que después de esta represión, estamos anunciando una nueva salida a pegar cruces, ¿verdad? Las que nos faltaron, el próximo 26 de noviembre. Y decirles que lo que pasó allá adentro sí fue algo pues que no, como dijo la compañera Mancha, ¿no? Pues que no se le desea a nadie, pero me sorprendió, bueno, no me sorprendió, me hace sentir orgulloso saber que ninguno de mis compañeros se quejó, ninguno pidió clemencia,
ninguno lloró, ninguno habló, ninguno le respondió. Veíamos cómo traían a punta de chicazo a los compañeros, denigrando a las compañeras, y están completamente convencidos de la responsabilidad que tenemos de mantener la bandera y trasladar esa batuta al resto de las demás organizaciones, y que este es el espacio para hacerlo. Que si nos logramos nuclear, los que ya tienen claridad de esto, con menos se pudo generar otra matriz de opinión. Por la gente, dejen que el estiércol y todas las aguas negras les lleguen al gastante y van a estar como las letras pequeñas hasta que ya no pueden respirar, es cuando empiezan a letear. Y eso va a pasar. Lo que nosotros debemos es estar organizados para cuando eso pase. Que tengamos un núcleo bien organizado para eso. Para eso, compañeros, la invitación es a dejar de lado los sectarismos. En este amplio abanico, nosotros lo hemos venido repitiendo, caben trotskistas, anarquistas, estalinistas, ONGs, defensores de derechos humanos, defensores de los árboles de Michoacán, defensores de los conejitos de la pradera, ambientalistas, todos los que ustedes quieran, que estén en contra de la militarización. Con ese único punto y en la diferencia para detener la estrategia de guerra del gobierno, si logramos ponernos de acuerdo nada más en ese punto, que eso es lo prioritario, primero detengamos la guerra, después nos planteamos qué tipo de mundo queremos construir. Si sacamos ese mínimo acuerdo para trabajar en ese punto, estamos en contra de la militarización, todas nuestras acciones están orientadas ahí y podemos golpear de manera conjunta, daremos un gran paso adelante para que en este otro evento que se va a dar, podamos que sepan estas personas que hay un núcleo organizado que tiene una postura clara y que no va a permitir que vuelva a pasar lo que pasó en Ciudad Juárez. En este sentido, compañeros, la invitación es a no desanimarse, a que si no ven a las grandes masas en la calle, no se preocupen, nosotros jamás las hemos visto en Ciudad Juárez, creo que no ha llegado el momento para eso. Tratamos de construirla, tratamos de hacer una incidencia, tratamos de hacer lo que nos corresponde a nuestras organizaciones, pero en este gran frente, que estemos de entrada los que estamos convencidos y con todo el ánimo por delante, porque creemos que si no lo hacemos, ellos no se van a parar y esto va a terminar cada vez más terrorífico. Yo les repetía en otro foro, no es necesario esperar a que vean a sus hermanas y a sus hijos colgados de los postes para que se pongan a hacer algo para detener esta guerra. Y creo que si ya están empezando a ver que están matando estudiantes y que no tiene nada que ver con el narcotráfico, que no tiene nada que ver con su supuesta guerra, pues nos pongamos las pilas. Yo aquí la dejo. Disculpen si no traigo nada preparado, pero no puedo.